Pero ahora, bueno, vamos a recibir a nuestra primera entrevistada aquí en la mañana del centro. Ya tendremos tiempo para todo, Pablo, e incluso Sí, también señor. para hablar de deporte, ¿no? Correcto. Porque fue un fin de semana muy deportivo, con buenas y no tan buenas noticias. Pero ya nos vamos a ocupar. Ahora vamos a recibir a nuestra primera entrevistada, que es Lucía Fabiano, que es oncóloga. La doctora. La doctora Lucía Fabiano, que tiene la gentileza, la amabilidad de atendernos en esta mañana del centro, ¿sí? Para abrir con ella en lo que se refiere a la parte de entrevistados, ¿no? Lucía, buen día. Aquí Pablo, Eduardo, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Pablo, buenos días Eduardo. Bien, muy bien, con frío, pero bien, Sí. muy bien. Por supuesto. Bueno, ¿cómo has arrancado la semana? ¿Con trabajo? Bien, sí, los lunes cuesta, ¿viste? Son días que hay que arrancar ahí con el remo, pero bien, muy bien, contenta. Con frío, pero contenta. Bueno, Muy bien. te estamos convocando fundamentalmente para hablar un poco, ¿no?, de lo que es tu especialidad y tratar de hacer prevención. En este último tiempo se han hecho muchas campañas, hubo mucha difusión, ¿sí? Por ejemplo, en lo que se refiere al cáncer y, bueno, aquello que puede llegar a afectar. ¿Sentís, digamos, como que hoy hay más cuidados, más prevención, que te están buscando más para la consulta preventiva, sí, más que para un tratamiento? Sí, vos sabés que sí, se nota, no sé si tiene que ver también un poco con el COVID. Viste, hubo un año que prácticamente para la salud fue un año muerto, fue solamente tema COVID. Y bueno, muchas personas se han asustado por el contagio y ahí se dan cuenta que nunca se habían hecho una placa de tórax, por ejemplo. Porque te lo comentan, ¿viste? Llegan a la guardia y le dicen, ¿usted tuvo neumonía? No tengo idea, nunca me hice nada. Así que a raíz de eso creo que es una de las pocas cosas positivas, por lo menos a nivel de la salud, que nos deja esta pandemia, pero sí noto, más allá de que hay más campañas, la gente tiene mucha más información. También estamos viendo la patología en pacientes más jóvenes. Esto se ha visto en este último año. La edad no es la misma que hace unos años atrás. Cuando yo empecé la residencia, los pacientes consultaban con 60 años para arriba. O sea, 60 años era el más joven y hoy es distinto. Hoy ya pacientes muy, muy jóvenes también pueden tener, lamentablemente, una patología oncológica. Así que sí, se ha notado mucho. En Santa María tratamos de hacer una especie de chequeo preventivo con estas indicaciones para que los pacientes sepan a qué edad tienen que hacerse tal estudio o si tienen antecedentes a partir de qué edad, como para también prestar información a eso. Así que sí, yo creo que ha cambiado y la gente, gracias a Dios, consulta antes y hace estudios preventivos, sí. Sí, Pablo. Lucía, mi pregunta apunta a lo siguiente, ya que nombraste el tema COVID. ¿Existe una relación directa entre un aceleramiento del tema oncológico cuando uno padece COVID? No, la realidad es que, mira, nosotros cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan que fueron cambiando un poco los factores de riesgo. Al principio, los pacientes diabéticos, añosos y con cáncer prácticamente no podían asomar la nariz a la ventana. Sí. Esto después fue cambiando, la realidad es que tampoco se podían vacunar por la inmunidad que generaba el virus y todo lo que se veía en el paciente oncológico, que ya de por sí tiene una inmunidad mucho más deteriorada. Y lo que nosotros vimos, por lo menos en nuestra experiencia, después obviamente lo pusimos en práctica con otros centros de oncología, no sé si tuvo que ver con el gran cuidado que tuvieron los pacientes o qué, pero no hemos visto, por lo menos en los pacientes que tenían antecedentes ya oncológico confirmado, no hemos visto grandes, digamos, alteraciones en estos pacientes que han tenido COVID o que hayan tenido riesgos mayores que un paciente, digamos, que no tiene patología oncológica. Y no es que por tener COVID puede acelerar ningún procedimiento oncológico. Sí nos ha pasado que pacientes con COVID, porque han caído al hospital con esto que les decía, con algún estudio, hemos detectado, gracias al COVID, alguna, no sé, lesión en el pulmón, que el paciente no tenía ni la menor idea que la tenía. Entonces, gracias a los estudios que se ha hecho, bueno, poder detectar esto con mayor rapidez. Pero sí lo que sabemos es que cualquier virus en realidad genera alteraciones en la inmunidad y nunca sabemos cómo se dispara. El paciente oncólogo en tratamiento con quimio tiene una inmunidad muy deteriorada, así que bueno, son pacientes que obviamente siguen estando en riesgo, pero no hemos visto una relación directa. Lucía, en relación a hoy estar tratando personas más jóvenes, ¿sí? ¿Pasa por una inquietud de las personas o pasa porque por ahí hoy las patologías se han despertado en personas más jóvenes también?
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que las patologías las vemos en personas más jóvenes, primero por esto que te decía que se controlan. Entonces antes, viste que antes vos le preguntabas a la gente de sus papás y no sé, de qué fallecieron, o son viejitos, o murieron de viejitos. Nunca se habían hecho ningún estudio. Hoy eso cambió. Hoy los estudios están al alcance de cualquier paciente, tenga o no tenga obra social, tiene que ver solamente con un deseo del paciente, de quien sea, para hacerse los estudios, pero lo que sí vemos es que hay mucha patología en paciente más joven, porque digamos, ha cambiado la incidencia de edad, y por otro lado porque se detectan antes, porque bueno, obviamente se estudian, entonces los podemos pesquisar, por decirlo de alguna manera. Sí, y este descenso en la edad tiene que ver simplemente con que se hacen estudios más temprano o hay algún otro factor? Mira, los factores siguen siendo obviamente para cualquier patología desconocidos más que los que conocemos, digo, pero siempre la causa es multifactorial. Yo creo, y esto también es algo personal, yo creo que tiene que ver mucho con cómo vivimos, ¿no? Claro. Es otro ritmo, es otra forma que tenemos de vida, en todo sentido hablo. Así que me parece que obviamente el cáncer de pulmón sigue siendo el tabaco el factor más importante, ¿no? Pero digo, estamos viendo esto, que pacientes muy jóvenes, también hay muchas alteraciones genéticas que ahora las podemos estudiar y antes no, entonces ahora sabemos, hoy en cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de ovario, tenemos genes que podemos estudiar a los hijos de pacientes con cáncer, entonces ya uno puede no saber, no sé si lo va a tener, pero por lo menos estar atento a que ese paciente tiene más riesgo de tener patología que un paciente de la comunidad. Entonces tenemos mucho más medios también para esa detección. Bien, o sea que hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. Hay que tener en cuenta los antecedentes familiares sin volverse loco, pero sí, hay en patologías, mama, vuelvo a repetir, ovario, colon, son patologías que tienen mucho peso hereditario. Y hasta, bueno, repito, hay estudios que uno puede hacerse en forma preventiva sin tener la patología para saber si tiene el riesgo en algún momento de tener la enfermedad, digamos, que tiene el familiar de primer grado. Bien, ¿y hay alguna edad determinada, Lucía, como para arrancar con estos estudios? ¿Sí? ¿Algún padre, alguna madre tuvo cáncer? Sí, los estudios, en realidad los estudios de imágenes y convencionales que la mayoría ya conocemos, por ejemplo, mamografía, ecografía, esos tienen una edad que en realidad parten a partir de los 40 años, pero la ecografía mamaria hay que hacerla en una edad más temprana, más aún si tenemos una paciente que tiene antecedentes en su familia. Lo mismo pasa en cáncer de colon, las colonoscopías, tan conocidas que en realidad hasta hay campañas para poder hacérselas, que es un estudio que de rutina se empieza a hacer a partir de los 50 años. En el caso de los antecedentes familiares, siempre se estima que hay que hacerlo 10 años previo al, digamos, diagnóstico del familiar. Supongamos, un papá lo tuvo a los 45 años, el hijo a los 35 tiene que empezar a hacerse la colonoscopía. Claro. Por eso un poco armamos este chequeo, que lo hacemos una vez al mes, justamente para esto, para preguntar antecedentes, y muchas veces pasa que el familiar lo tuvo en una edad temprana y bueno, y el paciente está esperando tener los 50 años, y en realidad ya eso no es tan así, hay que tratar de ir orientando porque han cambiado un poco antes una mamografía no se hacía en una persona de 40 años, era de 45 para arriba, y hoy también tenemos la resonancia magnética, que es un estudio muy útil en pacientes con antecedentes de patología mamaria. Así que bueno, hay mucho para informar y muchas cosas que el paciente puede acceder en el año 2022. Uh-huh. Y en Chivilcoy no te hablo de el diagnóstico, que estamos bien, pero en cuanto a los tratamientos, ¿está bien equipado Chivilcoy o le estaría haciendo falta algo más? Sí, no, yo creo que sí. Mira, inicialmente teníamos solamente en público, y la verdad que por ser un lugar público nunca nos faltó nada. Hoy los tratamientos siguen siendo con quimioterapia, uh-huh, y se agregó la inmunoterapia, que es un tratamiento nuevo que también se hace por infusión o vía oral, así que también lo podemos hacer acá. Esto no impide al paciente poder quedarse. Hace un tiempito ya
casi un año tenemos también el centro de radioterapia que trabajamos de la mano, que eso también fue, la verdad que para nosotros, obviamente para el paciente ni te cuento, ¿no? Pero para nosotros también, porque el paciente viajar a Junín, viajar a Buenos Aires todos los días era un desgaste físico y emocional, y para nosotros también porque estábamos de este lado, entonces que ahora pueda acceder a un tratamiento a 10 cuadras de su casa es otra historia. Claro. Y la verdad que tenemos equipados, ya sea en público, en privado también pudimos armar el centro de día. Así que no, la verdad que siempre que precisamos algo, lo que sea, un sillón, lo tenemos, ya sea desde el hospital o desde la parte privada, así que desde ese caso estamos bien con los tratamientos. Bien, bueno, una evolución, ¿no? Que hubo por un lado de la patología, pero por otro lado también en cuanto a la atención. Para ustedes, fundamentalmente los profesionales, ¿no? El hecho de, y los pacientes, obviamente, de poder tratarse aquí en la ciudad de Chivilcoy, o en su defecto tener, digamos, todas estas herramientas como para hacer prevención, ¿no? Para dar un diagnóstico. Y ni hablar, ni hablar. Yo creo que el equipo que se armó en privado es casi igual al equipo que tenemos en público. O sea, tratamos de que el paciente no tenga que elegir entre un lugar y otro por una cuestión de obra social. Somos los mismos, desde la secretaria, que es Vane, hasta los enfermeros y todo el equipo de atención. Tratamos de esto que te decía al principio, de que sea algo multidisciplinario. Tenemos una psicóloga también que forma parte del equipo, ahora pudimos implementar una nutricionista que también trabaja con nosotros, entonces es bastante completo, es una atención bastante, digamos, abarca no solamente el paciente oncólogo, sino todo lo que implica, ¿no? La alimentación, la parte emocional, que se puede ir también con todos los trámites burocráticos que hacen que también todo sea mucho más ameno, que en Argentina son muchos papeles siempre para cualquier obra social. Así que yo creo que vamos bien, sí, yo creo que vamos bien y es porque nos gusta, nos encanta lo que hacemos y también, bueno, la gente empezó a quedarse y eso también nos hace seguir creciendo. Inclusive se ha logrado también, como vos bien decías, formar equipos de contención a familiares, ¿no? Sí, esto antes no se, viste, antes no se veía que un médico llamara a otro, de pronto no se trabajaba en equipo. Esto también en el COVID se vio. Se armaban los comités. Yo siempre digo, el COVID fue terrible, terrible por donde lo miren, pero en algunas cosas nos ha enseñado esto, ¿no? Que por lo menos se puede trabajar en equipo y es mucho más fácil, porque cuando vos tenés el profesional al lado que trabaja en equipo y que todos vemos al paciente desde el mismo lugar, es más sencillo. Yo cuando estaba en Buenos Aires siempre decía, qué fácil es trabajar acá. Porque claro, vos ahí abrías una puerta, tenías un especialista, enfrente estaba el jefe, al lado tenías el cirujano. Claro, es muy sencillo. Acá por ahí uno cuando se viene tiene que mirar una placa solo o tomar una decisión solo, de pronto no tiene a nadie. Bueno. Entonces, a raíz de todo eso se fue armando todo este equipo. Está también el doctor Ledesma como hematólogo. Así que se nos está haciendo mucho más fácil y creo que para el paciente eso se nota. Sí, y que además me parece que el trabajo interdisciplinario el paciente lo precisa, ¿no? Porque tenés aquel paciente, digo, que amén de la patología, está el que le pega más fuerte en cuanto a la parte psicológica, ¿no? El tener que afrontar la noticia y después también el tratamiento y la alimentación, que también es fundamental en estas cuestiones, ¿no? Es fundamental, por eso lo incluimos, digamos, obviamente no es obligatorio, pero no es que damos a elegir, tenés que ir o sea, están dentro del equipo, el profesional pasa, si está haciendo quimio, por ahí pasa un ratito, se presenta, charla, y bueno, uno ahí va detectando si lo necesita o no, el paciente va también conociendo que esa persona está todos los días con nosotros, no es que es un desconocido, si de pronto un día tuvo una experiencia, no sé, una situación de, digo cualquier cosa, ¿no? Pero de vómitos en la quimioterapia y lo pasa mal, puede charlarlo ahí, o sea, hoy no es optativo, hoy está dentro del equipo y obviamente, vuelvo a repetir, no es una obligación, pero trabajamos juntos en el mismo momento porque se ve que hay diferencias en los resultados y en el paciente en sí también cuando el trabajo es en equipo, sin dudas. Lucía, ¿y qué día es el del chequeo general en Santa María? El chequeo general lo hacemos una vez al mes, que en general es el primer viernes de cada mes. Se puede correr dependiendo de algún feriado y demás, pero una vez al mes, la verdad que desde que empezamos siempre estuvo lleno, que eso también está bueno, y algo que yo veo, yo soy la médica que los recibe y en realidad después le hago la devolución de los resultados de todo lo que se hace, estoy viendo
que me asombra, pero me alegra, chicos jovencitos, o sea, de 30 años, 35 años. Y la mayoría te dice, vine porque estuve 2 años que no me hice nada, o vine porque pasó la pandemia y me di cuenta que nunca me había hecho nada. Y estamos viendo edades más jóvenes, con lo cual es el objetivo del chequeo, o sea, para todas las edades, pero fundamentalmente que los pacientes jóvenes empiecen a estudiarse. Está bueno, Sí. porque la detección temprana es impagable. Fundamental. Hay tumores, la mayoría, ¿no? Pero que drásticamente podemos hablar de cura, o sea, cambia rotundamente, no solamente la invasividad del tratamiento, que no es lo mismo hacer una pastilla por boca que hacer una quimioterapia donde por ahí podés perder el pelo, con lo que esto implica, mayormente en una paciente femenina, y todo lo que trae detrás la quimio, que no es solamente la pérdida de pelo, ¿no? Capaz que eso es lo menos importante, pero emocionalmente es muy destructivo. Uno a veces, teniendo una lesión chica, puede operarla y tomar una pastilla o hacerse rayos y la historia termina ahí. Claro. Entonces es muy importante que el paciente consulte temprano. Y en cuanto a lo que nos estás diciendo, ¿lo notaste antes de 2020, antes de la pandemia o después de la pandemia? El hecho de que... No sé. Yo en lo personal lo noté. La gente había empezado, ya veníamos hablando un poco de este tema, ya hay campañas, pero cuando tenemos esta tranquilidad que pasa toda esta locura que tuvimos con el COVID, pasa la parte más grave, digo, ¿no? Porque seguimos estando todavía bajo este virus, pero cuando pasa todo esto que estábamos encerrados, que el paciente pudo volver a hacerse sus controles y demás, se notó drásticamente cómo el paciente empezó a consultar. Sí, se asustaron, ¿viste? Hubo pacientes que, bueno, como todos, perdimos un familiar o lo pasamos mal. La verdad que nos hemos asustado mucho. Sí, es que antes eran por ahí, no sé, temas que no se hablaban mucho, ¿no? Claro. Esto de un poco tabú, de nombrar la palabra cáncer y ahora de repente, bueno, estar en las redes, la visibilización, las campañas, estar charlando con profesionales como ocurre contigo, sí, es como que, bueno, se va bajando un poquito por lo menos el temor que había antes, ¿no? De que te diagnosticaran, sí, y porque se sabe que hay tratamientos, porque se sabe que se puede salir, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, es así, tal cual, sí, tal cual como lo decís. Bueno, Lucía, te queremos agradecer mucho la comunicación aquí con Radio del Centro por poder charlar de todas estas cuestiones y, bueno, ayudar desde nuestro humilde espacio, desde nuestro humilde lugar, a hacer un poco de prevención y tener presente estos temas, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por llamarme, un beso grande. Que tengas un buen día, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, adiós. Bueno, estábamos charlando con la doctora Lucía Fabiano, sí, oncóloga, Clarito. por supuesto, sí, charlando con nosotros aquí en la mañana del centro para, bueno, tocar estos temas, ¿no? Que antes por ahí eran un poco tabú, ¿no? Seguro. Hablar de esto en un medio de comunicación y cómo vas a estar hablando del cáncer, ¿no? Hasta en la misma familia se escondía la situación, se disimulaba. Hoy no, hoy se visibiliza todo, Sí, fundamentalmente en medios de comunicación, redes sociales, y sirve. Sí, lógicamente, porque, bueno, y además hay muchas campañas también, sí, a ver, se me viene a la mente ahora, que estábamos charlando con Lucía, la gente de ALSEC, ¿no? Ajá. Y todas las campañas que realizan de concientización y asimismo también de prevención, Claro. ¿sí? Contra el cáncer de mama, contra el cáncer de piel, contra el cáncer de colon, Sí, de próstata. Son Sí. semanas, ¿sí? Donde hay, seguramente algunos se me debe estar escapando en este momento, hay semanas donde hay campañas, digamos, ¿sí? Donde hay campañas y en estas campañas se van haciendo, por supuesto, se van atendiendo pacientes, incluso de forma gratuita. Los propios profesionales de la salud van atendiendo de forma gratuita, ¿sí? Para, lógicamente, ir controlando a los diferentes pacientes, a las diferentes personas, poder tener prevención, poder tener un diagnóstico precoz, con la importancia también, ¿sí? De detectar a tiempo, si De pasa hecho, algo. vos ¿no? mencionaste ALSEC, Sí. más de una vez al año hace campañas Exacto. y exámenes gratuitos. No solamente las campañas de difusión, sino los exámenes también, ¿no? Claro. Y aquí hay que destacar la buena predisposición, sí, de los profesionales que trabajan con ALSEC y de los profesionales en general, porque también el año anterior estuvimos charlando con Lucía Fabiano acerca de la campaña contra el cáncer de mama y que los propios profesionales se ponen adelante para llevarla a cabo, sí, y poder hacer estos exámenes de forma gratuita a la gente de ALSEC como a la gente de la comunidad de Chivilcoy en líneas generales, ¿no? Y bueno, parece importante destacarlo y visibilizarlo, Pablo, ¿no? Claro. Y poder llegar con la información. No tener
ese miedo a qué dirán, Claro. no tener ese prurito de decir sí, tengo, me voy a tratar y hacerlo, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, ahí estábamos arrancando con nuestra primera entrevista en esta mañana del centro, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando también.